Bienvenidos a un servicio que le ofrece la misión Jesús, Esperanza y Vida. Comenzaremos por medio de una alabanza musical titulada Me gustaría compartir. Está relacionada al mensaje del día de hoy. Si no tiene un coritalle a su mano, no se preocupe. La letra aparecerá en su dispositivo y la cantaremos junto con usted. Recuerde que en nuestro canal hay una amplia selección de coros e himnos. Adelante. Ahora continuemos alabando a Dios por medio de la lectura de su palabra. No se preocupe si no tiene una Biblia en estos momentos, ya que el pasaje que estamos a punto de leer lo haremos junto con usted y aparecerá en su pantalla. El día de hoy, nuestra lectura se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y después tendremos nuestra reflexión por parte de nuestro hermano pastor. Adelante. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Que el Señor les bendiga, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros para examinar la palabra del Señor. Ya tenemos algún tiempo estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro muy interesante, muy fascinante y además nos enseña muchas cosas en lo espiritual. Así que vamos a seguir con él. El domingo pasado veíamos cómo Pablo y Bernabé predicaron en una sinagoga de los judíos y tuvieron una buena recepción, ¿verdad? Muchos buscaron al Señor, muchos creyeron en Él, pero pues quedaron que iban a la siguiente semana otra vez a hablarles de la palabra. Muchos habían quedado con dudas o con ganas de conocer más del Señor, pero cuando llegaron a la siguiente semana, vamos hoy a ver que se encontraron con una pequeña sorpresa. Y quiero que cierre por favor sus ojos para orar conmigo. Padre Santísimo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Te pedimos perdones nuestros pecados.
Te suplicamos, Señor, que tú nos hables por medio de esta predicación. Que, Señor, tú nos des una enseñanza espiritual que nos ayude a mejorar nuestra vida. Muéstranos si estamos haciendo algo mal o ayúdanos a ver qué cosas podemos hacer bien en nuestra vida. Nos ponemos pues en tus manos para que tú nos hables y nos edifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, pues aquí en México tenemos un refrán que dice: siempre hay una piedra en los frijoles. Los frijoles se les llama porotos en otros lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Cuando parece que todo va bien, que las personas escuchan la palabra y que todo va viento en popa, resulta que hay algún problema. Alguna cosa sucede, alguien se opone o trata de evitar de alguna forma que la palabra de Dios crezca. Aparecen por ahí huestes de maldad, emisarios de Satanás, que quieren frenar el avance que ya se tenía en la predicación de las buenas nuevas de Jesús. Después del éxito obtenido al predicar en una sinagoga, Pablo y Bernabé prometieron ir la próxima semana. De hecho, nuestro texto dice: se reunió casi toda la ciudad. Pues uno diría qué bendición, y tal vez ellos en ese momento dijeron: wow, el Señor es maravilloso, y sí lo es. Y ahora, estas personas iban dispuestas, no nada más iban ahí a hacer una reunión o a platicar, no. Ellos iban a oír, dice aquí, nuestro texto dice, para oír la palabra de Dios. Ya todo estaba listo para que ellos escucharan el mensaje de Jesús. Y aquí viene el pero, aquí viene el problema. Dice que cuando unos judíos, ¿verdad? Bueno, de hecho dice cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos. ¿Por qué celos? Bueno, porque ellos querían ser los únicos que pudieran enseñar acerca de la palabra de Dios o de las cosas espirituales. Querían tener un monopolio del reino de Dios. Yo no sé si en el lugar donde usted vive hay algún monopolio, alguna empresa que dices: es que si quiero comprar tal producto o tal servicio, no tengo otra opción más que ir y comprarlo a esta compañía. Por ejemplo, en casi todos los lugares, la luz o el agua, pues nada más hay una empresa, hay solamente un organismo que se dedica a eso. Entonces, muchas personas o grupos o sectas quieren tener, digamos, el monopolio espiritual. Y hasta, quizá usted ha escuchado esta frase que dicen: solamente en mi grupo, en mi iglesia, tenemos la verdad. Si no eres de mi religión, no podrás salvarte, te irás al infierno. Incluso a sus mismos miembros dicen: si tú no cumples con esto y esto, te vamos a echar para afuera y entonces te vas a ir al infierno porque ya no vas a formar parte de esta iglesia. El monopolio espiritual. Otros dicen: solo en mi congregación tenemos el Espíritu Santo, solamente aquí tenemos la revelación directa de Dios, solamente aquí podemos interpretar correctamente la Biblia, tú no puedes leerla por ti mismo, aquí es donde te la vamos a explicar, ¿verdad? O bien, solo aquí tenemos la unción de Dios o el avivamiento de Dios, en las otras iglesias no. Y hay que tener cuidado porque, como les decía, a veces no solamente son iglesias que realmente sí son iglesias cristianas y que piensan ser las únicas con la verdad, sino que también muchas sectas peligrosas incluso dicen lo mismo. Y además te dicen que solamente ellos explican la doctrina correcta y que todos los demás están haciéndolo mal. Por ejemplo, dicen que ellos traen una nueva enseñanza que solo aquí le enseñamos, dicen ellos. Solamente aquí en mi iglesia o en mi grupo se enseña esto. Nadie más te lo va a enseñar.
Nadie más ha tenido el discernimiento espiritual en toda la historia de la humanidad para obtener esto que Dios solamente a ellos les dio. Y uno se pregunta, bueno, ¿que no la voluntad de Dios es que la mayoría de las personas o que muchas personas conozcamos su verdad? Pues para eso nos dio la Biblia, para eso nos dio su palabra. Sin embargo, ellos piensan o predican que en 2000 años nadie, todos los teólogos más grandes, más brillantes, ¿verdad?, de la humanidad, los misioneros, los pastores, los evangelistas, los predicadores, nadie ha podido conocer esa enseñanza que ellos predican. Nadie se había dado cuenta y todos han estado mal. Tenga cuidado cuando alguien le diga, es que solamente nosotros aquí sí lo estamos enseñando bien. Nosotros aquí somos los únicos que sí interpretamos bien. Nosotros somos los únicos que interpretamos bien la palabra de Dios. Tenga cuidado con esas personas. Usted puede leer la Biblia en casa y con eso Dios le puede hablar y le puede mostrar su mensaje. Entonces, cuando las personas así, que quieren acaparar y decir, yo soy el único que enseña, yo soy el único que sabe, pues se llenan de celos cuando alguien más quiere enseñar algo sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios o sobre Dios. Y cuando una persona tiene muchos celos, a veces, y es lo más común, se llenan de ira. Y en esa ira comienzan a hacer cosas descabelladas. En el caso de estos judíos que nos dice la palabra en nuestro texto, dice, blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. ¿Qué significa blasfemar? Significa insultar a Dios, decir cosas malas en contra de Dios. De hecho, Jesús dijo que el único pecado que no tiene perdón es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces veamos a qué grado de insensibilidad, a qué grado de locura llegaron estas personas que con tal de que Pablo y Bernabé no enseñaran el evangelio verdadero de Cristo, pues empezaron a blasfemar. Y dice también aquí que a contradecir. O sea, ¿han escuchado a alguien que diga, siempre está diciendo la palabra, no es cierto, no es cierto, oye, pero es que no es cierto, pero mira, aquí te lo puedo decir en la palabra, no es cierto? O sea, todo lo que le dices, nada es cierto. Entonces Pablo y Bernabé, con valentía, les explicaron, bueno, ustedes, por ser del pueblo de Dios, tuvieron la oportunidad antes que las otras personas, pero si no la quieres, pues no es a fuerzas. Entonces le dijeron en el verso 46, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En este caso ya había gente interesada, ya estaban listos para escuchar la palabra y eran muchos los que estaban allí. Observe usted cómo estos emisarios del diablo no permitieron que la gente escuchara esa palabra de verdad. Qué tristeza, hermanos. Pero ¿cuánta gente el día de hoy no ha hecho lo mismo que ellos? Es decir, desechar la palabra de Cristo. Y les digo muy triste porque ellos mismos se están condenando. En el Evangelio de Juan 3:36 dice que aquel que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. Entonces, mis hermanos, esa gente debe tener mucho cuidado porque cuando rechaza a Cristo, cuando rechaza su Evangelio, está rechazando la vida eterna y está poniéndose a sí mismo en camino de perdición y del infierno. Mucha gente por su propio orgullo, por sus ideas preconcebidas que ya traen, sus creencias que ya heredaron de abuelos, de padres, de quien sea, no quieren dejar su estilo de vida a muchos de ellos y dicen, pues no me interesa eso que me estás diciendo. Todas estas personas que no se juzgan dignas de la vida eterna,
personas engañadas, para evitar creer en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, en quien está la vida eterna, y en el Espíritu Santo de Dios que Jesús nos prometió enviar para guiarnos. Pablo y Bernabé dijeron, bueno, entonces nos volvemos a los gentiles, es decir, ya nos vamos de aquí, vamos a enseñarles a los que no son judíos. Seguramente para muchos israelitas de aquel tiempo esto fue algo denigrante. Lo tomaron tal vez como un insulto, ya que los gentiles eran considerados como inferiores, es decir, los que no eran judíos eran como de segunda clase o de tercera clase. Y ellos, para muchos judíos, ellos no eran dignos ni siquiera de involucrarse en cosas de Dios. No podían congregarse, no podían incluso entrar a las sinagogas, no podían participar en ninguna de sus actividades, incluyendo la lectura de las Escrituras. Pero Pablo y Bernabé les demuestran, incluso tomando las mismas Escrituras, que también a los gentiles se les debe de predicar el reino de Dios. Por eso dijeron, usted lo leyó quizás ahí en la pantalla hace un momento, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, porque los que no somos judíos, casi le aseguro que usted no es judío. La mayoría de los cristianos hoy en día no lo somos. Pero también hemos sido dignos de la salvación, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, y por el amor y la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos, dice la palabra, sino que hemos recibido salvación. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque Él nos ha permitido, a pesar de no ser del pueblo de Dios, también escuchar la palabra de verdad. Entonces dice que se regocijaban, ¿verdad? Los que no eran judíos en ese momento se regocijaban y escucharon las palabras de Pablo, y además glorificaban a Dios. Esto era algo inaudito. En aquel tiempo, pues los únicos que conocían del Dios verdadero, pues eran los judíos. Casi los demás pueblos y naciones eran politeístas, tenían muchos dioses con D minúscula, es decir, dioses falsos. Entonces ellos se regocijaron, dice, y muchos de ellos creyeron aquel día. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. A pesar de los obstáculos y las barreras puestas por las huestes del mal, el evangelio siguió avanzando. Pero los judíos no se quedaron con las manos cruzadas. Si usted está en el reino de Dios, trabajando para el Señor, nuestro Dios, y para su Hijo Jesucristo, se va a encontrar que el diablo siempre está en contra de lo que hagamos para el reino de Dios. Entonces no se quedaron con los brazos cruzados y dijeron, a ver, ¿qué les hacemos ahora? Porque ellos siguen predicando, aunque ya no predican a los judíos, predican a los gentiles, pues nos tenemos que deshacer de ellos de alguna forma. Entonces en el verso 50 dice, instigaron pues a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Bueno, ¿qué significa esta palabra de instigar? Es influir en una persona para que realice algo, especialmente algo malo o perjudicial. Eso significa la palabra instigar. Observe que no dice que instigaron a malvados, a borrachos, a personas que andaban ahí de vagos en la calle, no. Fueron más bien con mujeres piadosas y distinguidas. Eran personas que tenían una buena reputación en la sociedad y por lo tanto estas mujeres tenían credibilidad ante la sociedad.
Tenga cuidado, hermana, si usted es una mujer piadosa, pues también Satanás puede llegar a utilizarla si usted se permite que le instiguen y le convenzan. Seguramente estos hombres utilizaron mucha astucia. Quizá les dijeron mentiras, quizá inventaron chismes y cuentos y bueno, juraron, quizás hasta pues, si se habían atrevido a blasfemar, pues tal vez dijeron hasta juramentos falsos, con tal de convencerlas para que ellas hicieran una revuelta, una persecución contra los apóstoles. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Bueno, en primer lugar, mantenernos firmes en el Señor, obedecer lo que Dios nos manda y no dejarnos influenciar. Por mucho que alguien le insista, si usted como mujer virtuosa, como mujer piadosa o como varón piadoso también, si no tiene las pruebas fehacientes, pues no se deje influenciar por otras personas. Dice que también instigaron a los principales de la ciudad. Entonces eran puras personas distinguidas, eran personas que tenían una buena reputación. Y mediante esta instigación levantaron, dice, persecución contra Pablo y Bernabé. Y terminaron expulsándolos de la ciudad. Ahí lo puede usted leer. A pesar de todo, el capítulo tiene un final feliz. El Señor siempre tiene una salida, siempre tiene una esperanza. Por eso nosotros como cristianos tenemos la esperanza bienaventurada que es la salvación en Cristo Jesús. Y termina diciendo que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es decir, no se dejaron influir por estas cosas malas que les pasaron y ellos seguían con gozo en su corazón. Recuerden que en la palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. Muy bien. Bueno, pues para terminar, repasemos lo que nos ha enseñado hoy la palabra del Señor. No nos desanimemos entonces, si parece ir bien y luego de repente tenemos un tropiezo, algo sale mal, el enemigo nos pone trabas, como dicen, nos mete el pie cuando vamos caminando, pues a levantarse y a seguirle. Hay personas que por celos no quieren que los creyentes prediquemos de Cristo, quieren tener su monopolio espiritual. Pero nosotros, hermanos, debemos de enseñar a las personas que no se dejen engañar por tales situaciones, que ellos pueden leer la Biblia, que tengan en su casa, y con eso van a encontrar a Cristo. Claro, con nuestra guía también, diciéndoles qué versículos pueden empezar a leer. Pero no podemos nosotros decir, soy el único que tiene la verdad. Otra cosa que aprendimos es que unas personas rechazan y otras aceptan la salvación. Y eso no depende de nosotros. En este ejemplo vimos que algunos aceptaron a Cristo, incluso personas que no eran judías, es decir, no tenían conocimiento previo del Señor. Debemos también tener cuidado de no ser influenciados negativamente, incluso para hacer cosas malas. Y para tal efecto, pues tenemos que estar firmes en el Señor y no dejarnos convencer de cosas que no nos constan, que no tienen pruebas o que no podemos tener pruebas de las mentiras que alguien más nos pudiera decir. Así que, mis hermanos, este es muy interesante, este capítulo de cómo termina este capítulo de Hechos, y tiene muchas enseñanzas para nosotros. Así que vamos a pedirle en oración a Dios que esta enseñanza se nos quede grabada en nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús que todo esto que acabamos de aprender, tú lo grabes en nuestra memoria, en nuestro corazón, y que, Señor, seamos cada día mejores para ti, más prudentes, esforzándonos en trabajar para ti.
Ayúdanos, Señor, a que cuando algo malo nos pase, nos podamos levantar con la frente en alto porque estamos haciendo lo correcto. Pedirte tu ayuda, tu fortaleza, Señor. Y cuando no podamos levantarnos nosotros mismos, tú levántanos, Padre, ayúdanos, danos esa mano que necesitamos para levantarnos. Si es que alguien nos ha atacado o que nos hemos encontrado de frente con el enemigo, Señor. Padre, gracias por todo esto que tú nos has enseñado hoy. Bendice a todos los que nos oyen. Dales salud y dales bendición a su vida. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ha terminado este culto. Ahora les pido que si alguien tiene alguna duda, quiere contactarnos, quiere asistir a nuestra iglesia aquí en Aguascalientes, pues nuestros datos de contacto están aquí abajito. Es el sitio jesusesperanzayvida.org. Aquí los esperamos el próximo video y esperamos verlos muy pronto. Que el Señor les bendiga.